Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de biomoléculas orgánicas y en esta oportunidad hablaremos acerca de los ácidos nucleicos. Recordemos que dentro de los ácidos nucleicos tenemos a dos tipos, el ARN y el ADN. El ARN o ácido ribonucleico y el ADN ácido desoxirribonucleico. Estos ácidos nucleicos fueron descubiertos en 1869 por Friedrich Mescher, quien aísla la sustancia en el interior de las células, para ser específicos en la zona nuclear, al cual le denomina nucleína. Posteriormente cambiará de nombre y se llamará ácidos nucleicos. Después, en 1930, Cosell y Levin descubren que la nucleína es el ácido desoxirribonucleico. Los ácidos nucleicos son las macromoléculas más grandes presentes en las células. Están constituidos por azúcar, pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que en conjunto forman una estructura denominada nucleótido. En la imagen podemos ver cómo es la composición de un grupo fosfato, teniendo como elemento central al fósforo, una base nitrogenada, que puede ser del tipo adenina, una pentosa, que vendría a ser nuestro azúcar de tipo desoxirribosa, o también podría ser de tipo ribosa. Entonces, el nucleótido que va a formar a este ADN también forma estructuras de ARN. Recordemos que la función de los ácidos nucleicos, en el caso del ADN, es portar la información genética, y en el ARN interviene en la síntesis de proteínas. Los nucleótidos son moléculas formadas por las bases nitrogenadas unidas mediante un enlace glucosídico a un azúcar, que a su vez se une mediante un enlace ester a un grupo fosfato. Los nucleótidos siempre se encuentran trifosfatados. En la imagen podemos apreciar un nucleótido. Tenemos al grupo fosfato, tenemos a la base nitrogenada y a la pentosa, que vendría a ser nuestro azúcar. Pero este nucleótido, al tener el grupo fosfato, ese grupo fosfato puede tener tres moléculas. Entonces, cuando tiene solo tres moléculas, le decimos que es un nucleótido trifosfato. Pero si solo tuviese a dos de ellas, sería difosfato. Y si tuviese uno solo, sería monofosfato. Y eso va a depender del gasto energético que se realiza a nivel celular. Cada nucleótido puede contener entonces un monofosfato, un difosfato o un trifosfato. Y ahí tenemos sus respectivas siglas: AMP, ADP o ATP. Los nucleótidos, por razón de sus grupos fosfatos, son fuentes preferidas en las células para la transferencia de energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Cada grupo de fosfato adicional que posea un nucleótido se encuentra en un estado más inestable, y el enlace del fosfato tiende a romperse por hidrólisis y liberar la energía que lo une al nucleótido. Entonces, a nivel celular, la energía está compuesta por ATP, y cada vez que nosotros hacemos una acción o nos alimentamos, comienzan a suceder un sinnúmero de reacciones químicas dentro de nuestro interior. Entonces, la célula, al realizar esta reacción química, hace que este ATP comience a descomponerse, generando moléculas de ADP o AMP. Y para que se vuelva a restituir, tendrá que usar iones del fosfato, o sea, del elemento fósforo, para que pueda nuevamente completar la carga energética. Es por eso que es importante nuestra nutrición a nivel de fósforo.
Acá podemos apreciar lo que corresponde a las pentosas, las cuales pueden ser de tipo ribosa o desoxirribosa. La ribosa tiene una característica en su fórmula. Si ustedes observan, la ribosa tiene un OH, mientras que la desoxirribosa carece de ese oxígeno. Entonces, podemos mencionar que la ribosa aldopentosa forma parte de muchas sustancias orgánicas de gran interés biológico, como el ATP o el ARN, mientras que la desoxirribosa, derivada de la ribosa, le falta el grupo alcohol en el carbono 2 y formará parte del ADN. Las bases nitrogenadas tenemos las siguientes: purinas, en este caso están compuestas por adenina y guanina, y las pirimidinas, que van a ser la citosina, la timina y el uracilo. Si observamos en la gráfica, tenemos ahí su fórmula, pero también podemos identificar en qué estructura se va a encontrar. Por ejemplo, la adenina está presente en el ADN y ARN. La guanina también está presente en el ADN y ARN. La citosina también la encontramos en el ADN y ARN. Pero la timina solo lo vamos a encontrar en estructuras de ADN y el uracilo en estructuras de ARN. Estas bases nitrogenadas, al unirse, formarán complejos que identifican a cada tipo de organismo con respecto a las funciones o características físicas que pueda tener. Los ácidos nucleicos se pueden clasificar en ADN y ARN. El ADN es una molécula de dos cadenas antiparalelas, a lo que nosotros le llamamos una doble hélice. Se localiza en el núcleo de la célula, contiene toda la información genética y sus bases nitrogenadas, como habíamos mencionado, la adenina, la guanina, citosina y timina. Los datos de cristalografía de rayos X de Rosalind Franklin permitieron que Watson y Crick pudieran deducir cómo es la estructura de una molécula de ADN, y esto le valiera a estos dos científicos el premio Nobel. Pero lamentablemente no hicieron mención de dónde sacaron esa información. Por lo tanto, se le puede considerar ese dato de ellos como un plagio, ¿no? Uno de los plagios que hubo en la historia de la ciencia. Pero ya posteriormente a Rosalind Franklin también se le fue reconocido este descubrimiento del ADN, puesto que sus estudios permitieron este logro. Ahora, recordemos que el ADN era una molécula helicoidal. El ancho de la hélice y el espacio entre bases nitrogenadas es característico dentro de estas moléculas, como la vemos en la gráfica, dada en nanómetros, y el ancho sugirió que el ADN estaba hecho de dos cadenas formando una doble hélice, como es la que se conoce hasta el día de hoy. También vemos en la gráfica cómo las bases nitrogenadas se unen a través de enlaces para poder formar estructuras complejas, las cuales van a determinar todas las características que tenemos. Acá tenemos otra gráfica de esta estructura del ADN formada por estos nucleótidos, en la cual se van a unir estructuras de guanina con citosina, timina con adenina, citosinas con guaninas, y todas ellas pues formarán algún organismo. Los tipos de ADN que podemos encontrar en los organismos son los siguientes. Existen ADNs lineales monocatenarios característicos en virus. También podemos encontrar ADNs lineal bicatenarios en virus bacteriófagos y en núcleo de células eucariotas. También existe ADN circular monocatenario en virus, ADN circular bicatenario en cromosomas, plásmidos bacterianos, mitocondrias y cloroplastos. Entonces, estos ADNs de diferentes tipos son los que forman a los diferentes tipos de organismos que existen. Dentro de las funciones del ADN
tenemos que el ADN incluye almacenamiento de información que va a estar dado por los genes y el genoma. Se encarga de la codificación de proteínas a través de un proceso denominado transcripción y transducción. La autoduplicación, que viene a ser la replicación del ADN, con la cual asegura así la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. El otro tipo de ácido nucleico corresponde al ARN o ácido ribonucleico. Este se origina en el núcleo, pero realiza su función en el citoplasma. Se encarga de dirigir la síntesis de proteína a partir de la información recibida por el ADN. Sus bases nitrogenadas son la adenina, guanina, citosina y uracilo. Como podemos ver, solo presenta una cadena con las bases nitrogenadas a su alrededor. Recordemos que este ARN tendrá que ir a una estructura ribosomal para que se pueda codificar y a partir de ahí generar otra estructura que permita realizar una función. Hay 4 tipos de ARN, cada uno codificado por su propio gen. Tenemos el ARN mensajero, ARN transferencia, ARN ribosomal y el ARN nuclear pequeño. El ARN mensajero codifica la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. El ARN transferencia lleva los aminoácidos a los ribosomas durante la traducción. El ARN ribosomal con proteínas ribosomales y los ribosomas actúan en el ARN mensajero. Y el ARN nuclear pequeño contiene proteínas, forma complejos que son usados en el proceso de ARN en las células eucarióticas y no se encuentran presentes en procariotas. Entonces, entre los tipos de ARN, los más característicos son estos 3. El ARN mensajero, quien copia la información del ADN nuclear y lo transporta hasta los ribosomas. De ahí pasa a ser ARN ribosómico, porque se va a asociar a proteínas y forma los ribosomas, donde sintetizan las proteínas. Luego, el ARN transferencia se une a aminoácidos y lo transporta hasta el ribosoma para formar la proteína. A modo de resumen, entonces podemos decir que estos ácidos nucleicos se dividen en 2 grupos, el ADN y el ARN. El ADN es una molécula de doble cadena de nucleótidos. La doble cadena se une por puentes de hidrógeno que vinculan la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Su azúcar es la pentosa desoxirribosa. La doble cadena forma una doble hélice en el espacio y se enrolla sobre proteínas y da forma a los cromosomas dentro del núcleo, aunque en algunos microorganismos se encuentra libre en el citoplasma. El ARN, por su parte, es una molécula de una doble cadena de nucleótidos. Sus bases nitrogenadas son la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina. Su azúcar es la pentosa ribosa. Puede plegarse sobre sí mismo y formar uniones entre sus nucleótidos, adenina, uracilo y citosina, guanina. Se encuentra en el nucleolo y los ribosomas. Hay varios tipos de ARN, como mencionamos, ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. En la siguiente tabla también podemos encontrar, a modo de resumen, algunas características de estas 2 moléculas, tanto de ADN como ARN. Y recordemos, el ADN tiene una estructura doble de cadenas de nucleótidos, su base nitrogenada, citosina, guanina, adenina y timina. El azúcar será desoxirribosa, la localización, cromosomas, mitocondrias, cloroplastos y núcleo. Y su función, síntesis de proteínas, reproducción, herencia y evolución. Y el ARN presenta estructura
de nucleótidos, pero solo una. Sus bases nitrogenadas serán citosina, guanina, adenina y uracilo. El azúcar que usa es ribosa. La localización, citoplasma, ribosomas, nucleolo. Y su función sería solo la síntesis de proteínas. A continuación se te presentan las siguientes actividades. Primero vas a elaborar un mapa conceptual del tema. Segundo, qué es el ADN, qué es el ARN, qué es un nucleótido, qué es una base nitrogenada y qué es un ATP. Ya sabes que esta actividad la tienes que elaborar en tu cuaderno y posteriormente subirla a la plataforma en la cual estamos trabajando para su posterior revisión. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Espero que te encuentres bien de salud y nos estamos viendo en una siguiente sesión.